postulantes. Vamos a avanzar con el temario, con lo que sigue. El día de ayer estábamos viendo la mitosis, ya que viene del ciclo celular, que es la mitosis, que es la separación o la creación de dos células hijas que parten de una célula madre. Y esa mitosis se divide en 4 partes, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Viendo el tema de profase, la profase es la primera etapa de la división celular, de la mitosis, caracterizada por la condensación de la cromatina en cromosomas visibles, la desaparición del nucleolo, en esta parte donde desaparece el nucleolo, dijimos que el nucleolo era lo que estaba dentro del núcleo. Desaparición del nucleolo, la desintegración de la envoltura nuclear, desaparece la envoltura que rodea el núcleo, y la formación del uso mitótico. Los centriolos migran a los polos opuestos, preparando la célula para la separación de cromátidas hermanas. Como vemos en la imagen, la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. ¿Ya? Así como desaparece la membrana nuclear, también desaparece el nucleolo, ¿no? Lo que nos dice. Y como vemos en la imagen, se van yendo hacia distintos polos, ¿ya? Y ahí es donde empieza a formarse el uso mitótico, ¿ya? Donde los centriolos, lo que ven, esos dos cositos amarillos, color mostaza más o menos, empiezan a migrar a polos opuestos, preparando la célula para la separación de cromátidas hermanas. Metafase. La metafase es la segunda etapa de la división celular o el ciclo celular, donde los cromosomas, alcanzando su máxima condensación, se alinean en el plano ecuatorial de la célula, formando la placa metafásica. Durante esta fase, el uso mitótico se conecta a los cinetócoros de cada cromosoma para garantizar su correcta separación posterior. Como vemos en la imagen, y dice, ¿no?, que se alinean en el plano ecuatorial, ¿ya? La metafase de los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase. Las fibras del uso están unidas a los cromosomas. Ya como vemos en la imagen, las fibras del uso son los que están ahí yendo de polo a polo, ¿no? Y la placa de la metafase es la alineación de los cromosomas. En la etapa de la anafase es la tercera fase de la mitosis, donde los cromosomas duplicados se separan, migrando las cromátidas hermanas hacia polos opuestos de la célula. Este proceso impulsado por el acortamiento de la fibra del uso mitótico asegura la distribución equitativa del material genético entre las células hijas.
Ya que nos dice acá que el acortamiento de la fibra del uso mitótico ya se van como si estuvieran soltando, ¿no? Y como vemos, los cromosomas duplicados se van separando, se van yendo a diferentes polos, ¿ya? Y dice el acortamiento del uso mitótico que asegura una distribución equitativa del material genético, o sea, de nuestro material genético que sea mitad para uno y mitad para el otro, ¿ya? Para que cada célula hija se vaya con lo mismo, ¿no? En la etapa del telofase, la telofase es la etapa final de la mitosis, donde los cromosomas migran a los polos opuestos, descondensándose en cromatina. Ocurre la reorganización de la envoltura nuclear. Aquí vuelve ya a aparecer la envoltura nuclear. Vimos que en la primera fase, en la profase, se desaparece, ¿no? Aquí dice que se reorganiza la envoltura nuclear alrededor de los dos nuevos conjuntos de cromosomas, ¿ya? O alrededor de los dos nuevos núcleos. Ya sabemos que los núcleos, que los cromosomas están dentro de los núcleos, ¿no? Formando núcleos hijos, como vemos en la imagen, ¿no? Ya hay dos núcleos y ya está, ambos están ya con su envoltura, ¿no? Cada uno tiene su envoltura nuclear. Además de aparece el uso mitótico, ya no hay el uso mitótico como vemos en las dos anteriores, donde aparece el uso mitótico. En esta fase ya del telofase desaparece, ya desaparece. La membrana celular se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Ya sabemos cuál es el citoplasma, ¿no? El que está entre el núcleo y la membrana. Ese es el citoplasma. Vamos a hablar sobre los orgánulos citoplásmicos. Ya, los orgánulos citoplásmicos. Los orgánulos, para saber qué son los orgánulos, son todos los que están dentro de la envoltura de la célula, dentro del citoplasma. Ya, por eso dice orgánulos citoplásmicos, porque están dentro del citoplasma, entre la membrana y entre el núcleo. Ya, esto también cumplen funciones muy importantes, de los cuales vamos a hablar ahora. Ya, todos esos orgánulos citoplásmicos, uno de esos es la mitocondria. Ya, como vemos en la imagen, vemos una célula, vemos su membrana y vemos eso que está como en forma vertical que dice mitocondria y vemos cómo está compuesta también la mitocondria, ¿no? Eso que dice cristae son llamados normalmente crestas que tienen dentro de los mitocondrias y está compuesta por una membrana externa y una membrana interna. Ya, también está compuesta por membrana, así como la célula tiene su membrana, también esto tiene su membrana. Así como el núcleo tiene su membrana, lo mismo también en la mitocondria tiene su membrana. Ya, una membrana externa y una membrana interna. Y estos que ven aquí son como las crestitas que se llama, ¿ya? La mitocondria es un orgánulo citoplasmático, ¿ya? Citoplasmático, fundamental en las células eucariotas. ¿Ya? Las células eucariotas son las que tienen el núcleo bien definido. ¿Ya? Si le preguntan qué son las células eucariotas, son las que tienen el núcleo bien definido. ¿Ya? Conocido como la central energética. ¿Ya? Esos son las mitocondrias. Está conocido como una central energética de la célula. ¿Ya? Ahí mismo dice, la mitocondria es un orgánulo citoplasmático fundamental en la célula eucariota, conocido como la central energética celular. Su función principal es producir la mayor parte
del trifosfato de adenosina, o llamado también ATP. ¿Ya? ATP. Es la moneda energética de la célula, es donde se produce toda la energía celular, ¿ya? Mediante la respiración celular y la fosforilación oxidada. Tienen forma cilíndrica, tienen doble membrana, como vemos ahí, membrana externa y membrana interna. Y las crestas, que son las que le dije, mira aquí en la imagen, dice membrana externa, membrana interna, y arribita dice cristae, pero son llamadas crestas. Crestas. Y su ADN propio heredado por la madre. Aquí dice que estas mitocondrias tienen ADN propio, ya de nosotros, y mayormente son heredados por nuestra madre, todas las personas, ya, todas las personas dentro de las células, dentro de las mitocondrias, hay un ADN propio que es heredado de la madre, ya. Si bien para que parezcan una persona tiene que estar padre y madre, pero este orgánulo citoplasmático, que se llama mitocondria, tiene un ADN adentro y es heredado por parte de la madre. Características y funciones principales. Su característica principal de este orgánulo, que es la mitocondria, es la producción de energía, ATP. ¿Ya? Convierten nutrientes en ATP utilizando oxígeno en la matriz mitocondrial y las crestas. Para eso sirve las crestas, para convertir los nutrientes en ATP. ¿Qué es ATP? Vamos a verlo en un video. ¿Qué significa ATP? ¿Qué es ATP? ¿Por qué se llama tanto? ¿Ya? Porque es importante para la mitocondria el ATP y qué función cumple en nuestro cuerpo. ¿Ya? Esas crestas, como ustedes la ven en la imagen anterior, nos sirven para darnos energía. Por eso dice que la mitocondria es nuestra central energética de la célula. Su estructura consta de membrana externa, permeable, ya, o sea, ¿qué es permeable? Que puede ingresar, puede ingresar proteínas, puede ingresar vitaminas, todo lo que nos sirve para nosotros. Ya, eso es permeable. Un espacio intermembranoso, la membrana interna impermeable, ya, impermeable, y plegada en la cresta y matriz, donde se encuentra el ADN, ribosomas y enzimas. Ya dijimos en el anterior que la mitocondria tiene un ADN que es heredado de la madre. Su metabolismo: participan en el ciclo de Krebs, ya, la beta-oxidación de ácidos grasos y la regulación de la apoptosis, muerte celular programada. Su distribución son más numerosas en células con alto consumo energético, como las musculares, hepáticas y nerviosas. Su origen: teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica sugiere que provienen de bacterias ancestrales, por lo que contienen su propio material genético. El material situado dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo, llamado citoplasma, visto con el microscopio de la luz, aparece compuesto de sustancias fundamentales semilíquidas, en las cuales se encuentran en suspensión en variedad de gotitas, vacuolas, gránulos y estructuras de aspecto filamentoso o de forma de bastoncito. Estamos viendo de los orgánulos que están dentro del citoplasma.
Todas las células vivas poseen mitocondrias, ¿ya? Mitocondrias. Todas las células vivas poseen mitocondrias. Cuerpo suyo, tamaño fluctúa entre los 0,2 y 0,5 micras. ¿Qué son las micras? O igual llamado micrómetro. ¿Ya? Micras o micrómetro. Es una unidad de sistema métrico equivalente a una millonésima parte de un metro. ¿Da? A una millonésima parte de un metro. Eso es una micra. ¿Ya? Si quieren le ponen 0,0000001. ¿Ya? Con 6 ceros. Eso en un metro hay 0,00001 micras. ¿Ya? Y aquí dice que fluctúa entre los 0,2 y 5 micras, cuya forma es variable. ¿Ya? Dice que tienen formas variables las mitocondrias. Filamento, bastoncito o esferas. Su número varía de unas pocas a más de 1 millar por célula. Cuando se examinan células vivas, sus mitocondrias se mueven, cambian de tamaño y forma. Se fusionan con otras para formar estructuras más voluminosas o se desdoblan en otras más pequeñas. Suelen concentrarse en la parte de la célula con metabolismo más elevado. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran? En el citoplasma, pero suelen concentrarse, o sea, estar más juntas en la parte de la célula con más metabolismo elevado. Las mitocondrias más grandes son visibles en el microscopio de luz, pero los detalles de su estructura interna solamente son perceptibles con el microscopio electrónico. Ya, si bien, como dice, pueden verse en el microscopio de la luz las mitocondrias, pero ya su estructura interna, para ver ya adentro lo que son las crestas, para ver la membrana interna, para ver el ADN que heredamos de la madre, se tiene que utilizar sí o sí un microscopio electrónico. Cada mitocondria está circunscrita por una doble membrana, cuya capa externa lisa sirve de límite exterior, mientras que la interna aparece plegada una y otra vez en placas o láminas paralelas que se extienden por el centro de la cavidad de la mitocondria, pudiendo encontrarse y fusionarse con pliegues procedentes del lado opuesto. Vamos a ver un pequeño video antes que pasemos. Bioquímica en un minuto. Hoy veremos qué es el ATP, la famosa moneda energética del cuerpo. El adenosintrifosfato es una molécula formada por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Lo especial del ATP está en los enlaces entre estos fosfatos. Cuando uno de ellos se rompe, se libera una gran cantidad de energía.
Esta energía es fundamental para procesos esenciales como la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas y la síntesis de moléculas. El ATP se genera principalmente en las mitocondrias mediante la respiración celular, un proceso que convierte glucosa y oxígeno en energía. Sin ATP, nuestras células no podrían realizar las funciones vitales. Sígame para más contenido educativo. Gracias por su apoyo. Bioquímica en un minuto. Hoy veremos qué es el ATP, la famosa moneda energética del cuerpo. El adenosintrifosfato es una molécula formada por adenina, ribosa y tres grupos fosfato. Lo especial del ATP está en los enlaces entre estos fosfatos. Cuando uno de ellos se rompe, se libera una gran cantidad de energía. Esta energía es fundamental para procesos esenciales como la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas y la síntesis de moléculas. El ATP se genera principalmente en las mitocondrias mediante la respiración celular, un proceso que convierte glucosa y oxígeno en energía. Sin ATP, nuestras células no podrían realizar las funciones vitales. Sígame para más contenido educativo. Gracias. Veíamos ahí en el video la importancia del ATP, ¿no? El ATP en la mitocondria. Y siempre cuando hacen estudios para, si que usted va al médico y se hace un estudio, un chequeo médico, sí o sí le miden el ATP, ya, sí o sí le miden el ATP para ver cómo están sus células, si es que en realidad están funcionando sus mitocondrias para, como dicen, es muy vital para nuestro cuerpo, parece que su cuerpo está reaccionando bien, pues sus células están trabajando. Entonces, el ATP es muy importante y si a veces ven o leen en la parte de la bioquímica, cuando se hacen estudios, sacan sangre, estudian tal vez su sangre, hacen el estudio del ATP, ¿ya? Para ver cómo están sus células. Cada membrana constituye una unidad de membrana y consta de una capa media doble de moléculas de fosfolípidos, con una capa de moléculas. Ya sabemos qué son los fosfolípidos, ¿no? Son los que convierten o lo que forman las capas de la membrana. Ya, los fosfolípidos son los que forman las capas de la membrana, con una capa de moléculas de proteínas en cada lado. Los pliegues internos en forma de anaquel o entrepaño, llamados crestas, lo que le dije las crestas, contienen las enzimas del sistema de transporte de electrones. Ya nos dice que estas crestas contienen enzimas del sistema de transporte de electrones de primera importancia en la transformación de la energía potencial para los alimentos en energía biológicamente útil para las actividades celulares. Las mitocondrias, cuya función primordial es la liberación de energía, han sido atinamente denominadas la central eléctrica de la célula. Ya, por eso es que la mitocondria es muy importante para la célula y para nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es denominada como una central eléctrica de la célula. Es como dijimos en el primero acá, ¿no? Es una central energética. ¿Ya? Una central energética de la célula. Lo mismo dice acá, que es una central eléctrica de la célula. Como vemos en la imagen, las mitocondrias están compuestas por membrana externa,
que las membranas están compuestas por fosfolípidos, la membrana interna, el espacio intermembranoso, las crestas que dijimos, la matriz que es la parte de adentro, y el ADN, ya el ADN que está adentro, que heredamos de la madre, de nuestra madre. Lo mismo vemos en la imagen de abajo igual, es casi lo mismo, membrana interna, tiene también una cresta, tiene que una matriz, que es la parte azul, y el espacio intermembranoso. ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es una pequeña molécula circular, bicatenaria y separada del núcleo, situada en la matriz de las mitocondrias. Se codifica en 37 genes esenciales para la producción de energía, ATP, heredado exclusivamente por vía materna. El ADN mitocondrial tiene una tasa de mutación mayor que el ADN nuclear, lo que lo vincula a diversas enfermedades metabólicas y lo convierte en una herramienta clave para estudios evolutivos. Ahí vemos en la imagen que está la célula, están las mitocondrias y adentro está el ADN mitocondrial que está situado en la matriz. Ya, en la matriz. Aquí vimos dónde estaba la matriz. ¿Cuál es la matriz, no? Y aquí también vemos el ADN. Y acá está más explicado que están constituidos por 37 genes esenciales para la producción de energía. Eso es lo que hacen estos genes. Ya, producción de energía. Ese es su trabajo. Heredado pues, exclusivamente por vía materna. Especial de ADN que se encuentra en las mitocondrias, es decir, en aquellas organelas que funcionan como las pequeñas centrales de energía en nuestras células. A diferencia del ADN nuclear que heredamos de ambos padres, el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente a través de la madre, estableciendo así una conexión hereditaria singular, conocida como herencia materna. Esta característica lo convierte en un rastreador de linaje materno excepcional, como un testigo molecular de la historia familiar. Ahora bien, ¿por qué es tan interesante? El ADN mitocondrial es una molécula muy antigua que alberga información clave sobre nuestra ascendencia. Se cree que todos los seres humanos comparten un ancestro en común en un punto remoto de la historia. Desde una perspectiva profesional de la salud, el ADN mitocondrial tiene aplicaciones relevantes. Se utiliza, por ejemplo, en medicina forense para identificar restos humanos y establecer relaciones familiares. Además, su estudio es fundamental en el diagnóstico de enfermedades mitocondriales, como por ejemplo el síndrome de Leigh. El ADN mitocondrial es una forma especial de ADN que se encuentra en las mitocondrias, es decir, en aquellas organelas que funcionan como las pequeñas centrales de energía en nuestras células. A diferencia del ADN nuclear que heredamos de ambos padres, el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente a través de la madre, estableciendo así una conexión hereditaria singular, conocida como herencia materna. Esta característica lo convierte en un rastreador de linaje materno excepcional, como un testigo molecular de la historia familiar. Ahora bien, ¿por qué es tan interesante? El ADN mitocondrial es una molécula muy antigua que alberga información clave sobre nuestra ascendencia. Se cree que todos los seres humanos comparten un ancestro en común en un punto remoto de la historia.
Desde una perspectiva profesional de la salud, el ADN mitocondrial tiene aplicaciones relevantes. Se utiliza, por ejemplo, en medicina forense para identificar restos humanos y establecer relaciones familiares. Además, su estudio es fundamental en el diagnóstico de enfermedades mitocondriales, como por ejemplo el síndrome de Leigh. El ADN mitocondrial. Ahí vimos un video sobre el ADN mitocondrial, vimos de dónde lo heredamos y para qué nos sirve, porque es muy importante. Según la parte biológica o los biólogos han especulado sobre el origen evolutivo de las mitocondrias. Las células de las bacterias no contienen mitocondrias. ¿Ya? Esto que no quiere decir que algunas células sí contienen mitocondrias y otras células o bacterias no contienen mitocondrias, pero sí membranas en las que se encuentran las enzimas del sistema transmisor de electrones. Esto que no quiere decir que tienen membrana o capa, y por medio de ahí es que donde pasan las enzimas del sistema transmisor de electrones. Entonces, estos no utilizan ADN, sino enzimas que sirven para transmisor de electrones. En algunas bacterias estas membranas se encuentran dentro de la membrana plasmática. Otras bacterias, como ciertas formas marinas, poseen un complicado sistema de hojas membranosas paralelas que se extienden a través de la parte central de la célula. Las enzimas del sistema transmisor de electrones se encuentran en estas membranas, que es lo que decíamos más antes. Puede especularse que cuando las células crecen y se vuelven más complejas, estas membranas se pliegan y finalmente salen por presión, formando orgánulos discretos que fueron los precursores de las actuales mitocondrias. Vamos a hablar sobre los ribosomas y la síntesis de proteínas. Los ribosomas también son orgánulos citoplasmáticos no membranosos. ¿Ya? La mitocondria es un orgánulo citoplasmático membranoso. ¿Por qué? Porque contiene membrana, tanto interna como externa. El ribosoma o los ribosomas también son orgánulos citoplasmáticos no membranosos, compuestos de ARN ribosómico. ¿Ya? En vez de ADN, esto contiene ARN. ¿Ya? Y proteínas, fundamentales para la síntesis de proteínas en células procariotas y eucariotas. Actúan como máquinas moleculares que traducen el ARN mensajero en cadenas de aminoácidos, ensamblando proteínas esenciales para el funcionamiento celular. Eso es lo que hacen los ribosomas. Ya actúan como máquinas moleculares que traducen el ARN mensajero en cadena de aminoácidos. ¿Y qué hay dentro de la cadena de aminoácidos? Proteínas esenciales para el funcionamiento celular. Ese es su trabajo de los ribosomas. ¿Ya? Ensamblar proteínas esenciales para el funcionamiento celular. Algunas células, como la del páncreas, especialmente activas en síntesis proteínicas, se apiñan con el laberinto membranoso del retículo endoplásmico. Se encuentran dos tipos, un retículo endoplásmico granuloso
en el cual están vinculados muchos ribosomas y el retículo endoplásmico liso y no granuloso, que consta solamente de membranas. Espera un ratito. Los ribosomas son sintetizados en el núcleo y pasan al citoplasma, donde se muestran activos sintetizando proteínas. Los ribosomas pueden ligarse a las membranas del retículo endoplásmico o pueden encontrarse libres en la matriz del citoplasma, o sea, dentro del citoplasma. Ya sabemos cuál es el citoplasma, el que está entre el núcleo y las membranas. Ya, entonces ellos pueden estar por ahí, ligarse a las membranas del retículo endoplásmico o pueden encontrarse libres en la matriz del citoplasma. En muchas células, 5 o 6 ribosomas llamados polisomas son la unidad funcional que intervienen en la síntesis de la proteína. Como vemos en esta imagen, ya los ribosomas, en la imagen derecha vemos una pequeña cadenita que es lo que estábamos diciendo en la imagen anterior, que son cadenas de aminoácidos y que hay dentro de las cadenas de aminoácidos proteínas esenciales para el funcionamiento celular. Ya, eso que dice ARN. ARN, dijimos que era el ARN mensajero y los ARNR son ribosomas, ARN de ribosomas. Hay dos tipos de ARN, el ARN ribosómico y el ARN mensajero. Y ambos están acá. El ARN mensajero, que está donde están las cadenitas, esas lilas. También está ¿cuál es ribosoma? Es todo lo que está aquí el ribosoma. Los aminoácidos, que son como esas cadenitas rojas. Vimos que estaban. Y las cadenas es una cadena de proteínas. Ya, esa es su función que hace el ribosoma. Y el ribosoma dentro de la célula son esos puntitos verdes que ven ahí. En la imagen de la izquierda está el ribosoma, está la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial, el espacio de la membrana, todo eso está en la mitocondria y esos puntitos verdes son los ribosomas. ¿Cuál es su función? Como vimos, en esa cadena de proteínas, todo eso se llama aminoácido, que viene compuesto por ARN y ARNM.
Ribosomas. Los ribosomas son pequeños organelos donde se da la síntesis de proteínas. Asimismo, el nombre de estas estructuras hace referencia a que en ellas hay un tipo especial de ácido nucleico, el ARN ribosómico. Estos organelos están también constituidos por aproximadamente 50 proteínas. Estructuralmente, los ribosomas están constituidos por dos subunidades, la mayor y la menor. Ambas son sintetizadas en el núcleo. Los ribosomas se pueden encontrar en una gran variedad de sitios en la célula, por ejemplo, en la superficie externa de la membrana nuclear, en el retículo endoplásmico, en las mitocondrias o incluso libres en el citoplasma. Y depende el lugar donde se encuentren los ribosomas, van a ser las proteínas que van a sintetizar. Por cierto, las células procariotas también tienen ribosomas, pero más sencillitos. Organelos celulares, el día de hoy, ribosomas. Los ribosomas son pequeños organelos donde se da la síntesis de proteínas. Asimismo, el nombre de estas estructuras hace referencia a que en ellas hay un tipo especial de ácido nucleico, el ARN ribosómico. Estos organelos están también constituidos por aproximadamente 50 proteínas. Estructuralmente, los ribosomas están constituidos por dos subunidades, la mayor y la menor. Ambas son sintetizadas en el núcleo. Los ribosomas se pueden encontrar en una gran variedad de sitios en la célula, por ejemplo, en la superficie externa de la membrana nuclear, en el retículo endoplásmico, en las mitocondrias o incluso libres en el citoplasma. Y depende el lugar donde se encuentren los ribosomas, van a ser las proteínas que van a sintetizar. Por cierto, las células procariotas Vimos ahí que los ribosomas están en el citoplasma libres, están dentro de los mitocondrias y están en el retículo del citoplasma. Pueden estar dentro de cualquier orgánulo o también libres, como dice, en toda la matriz citoplasmática. Vamos a hablar sobre el complejo de Golgi. ¿Ya? Complejo de Golgi. El complejo o aparato de Golgi es un orgánulo, también un orgánulo esencial en la célula eucariota, compuesto por sáculos aplanados, apilados, cisternas, que funcionan como el centro de procesamiento, empaquetamiento y distribución de proteínas y lípidos. Ya que su función de esto es el funcionamiento, es el centro de procesamiento, empaquetamiento y distribución de proteínas y lípidos. Ese es su trabajo del complejo de Golgi. ¿Ya? Actúa como una oficina de correos. ¿Ya? Actúa como una oficina de correos, la cual recepciona y reparte. Recepciona y reparte. Recepciona, procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos. Ya actúa como una oficina de correo celular, modificando moléculas provenientes del retículo endoplasmático para enviarla a lisosomas, membrana plasmática o secreción. Ya ese es su trabajo. Ya proviene del retículo endoplasmático para enviarla a lisosoma. Vamos a ver más adelante qué significa lisosoma. Ya membrana plasmática o secreción. Como vemos en la imagen, el aparato de Golgi son esas partecitas verdes que están dentro de la célula. Vimos que son la mitocondria, que es esos rojitos que está como en forma ovalada, y el aparato de Golgi, lo que está en forma verde, que dice que son compuestos por sáculos aplanados. Ya, son sáculos aplanados y apilados. Como ustedes ven así, uno como en forma de viborita, como en una hoja en firma de viborita, ya
que es un centro de procesamiento, empaquetamiento y distribución de proteínas y lípidos. El complejo de Golgi es otro componente citoplásmico presente en casi todas las células, excepto en los espermatozoides maduros y los glóbulos rojos. Se ve que consta de haces paralelos de membrana sin gránulos, que pueden estar distendidos en ciertas regiones, formando pequeñas vesículas o vacuolas llenas de productos celulares. El complejo suele estar situado cerca del núcleo que rodea los centriolos y se cree que sirve como lugar de almacenamiento temporal para proteínas y otros compuestos sintetizados en el retículo endoplásmico. Aquí vemos otros ejemplares sobre el aparato de Golgi. Ya ahí están lo que dicen las cisternas, que son como las envolturas que van así en forma de viborita, en forma de zigzag. Ya vemos ahí que hay una vesícula secretora, formación de nueva vesícula, el lumen, vesícula de transporte entrante. Entonces, todo eso así como en forma de viborita, y dice que todas las células lo tienen. Ya es un componente también o un orgánulo citoplásmico presente en casi todas las células, excepto en los espermatozoides maduros y en los glóbulos rojos, por si preguntan. Ya el aparato de Golgi se encuentra en todas las células, excepto en los espermatozoides maduros y los glóbulos rojos. Vamos a ver sobre el complejo de Golgi o aparato de Golgi. En 60 segundos. Esta es la parte 1 de la serie explicando partes de la célula eucariota. Seguime para no perderte las próximas. El aparato de Golgi es parte de la célula eucariota. A su vez, es parte del sistema de endomembranas. Se encuentra ubicado entre la membrana plasmática y el retículo endoplasmático rugoso. La función del aparato de Golgi es recibir todo lo que le envía el retículo endoplasmático y redistribuirlo a su destino. Además, glicosila proteínas, es decir, le agrega azúcares a las proteínas y participa en la formación de lisosomas. Y tiene una estructura bastante especial, una cara cis, en donde recibe vesículas provenientes desde el retículo, y una cara trans, que sería esta, en donde redistribuye las vesículas a su destino. Espero que te haya servido este video y si fue así, seguime. Te voy a explicar el aparato de Golgi en 60 segundos. Esta es la parte 1 de la serie explicando partes de la célula eucariota. Seguime para no perderte las próximas. El aparato de Golgi es parte de la célula eucariota. A su vez, es parte del sistema de endomembranas. Se encuentra ubicado entre la membrana plasmática y el retículo endoplasmático rugoso. La función del aparato de Golgi es recibir todo lo que le envía el retículo endoplasmático y redistribuirlo a su destino. Además, glicosila proteínas, es decir, le agrega azúcares a las proteínas y participa en la formación de lisosomas. Y tiene una estructura bastante especial, una cara cis, en donde recibe vesículas provenientes desde el retículo, y una cara trans, que sería esta, en donde redistribuye las vesículas a su destino. Espero que te haya servido este video y si fue así, seguime. Te voy a... Vimos ahí qué es el aparato de Golgi, para qué nos sirve y qué función cumple.
Ya, no se los he pasado los videos, ¿no? Antes que me olvide, los voy a pasar, porque le pueden ser muy útiles a ustedes. Si ahí tienen una pregunta, tal vez me la puede ir haciendo mientras voy pasando. Era uno. Estábamos viendo en la imagen anterior, en el tema del metabolismo, dice que las mitocondrias ya participan en el ciclo de Krebs. ¿Qué es esto y para qué nos sirve Krebs? La beta-oxidación de ácidos grasos y la regulación de apoptosis, que es una como muerte celular programada. Vamos a ver un video para que entiendan bien qué es lo que quiere decir con este ciclo de Krebs. La gente dice que no utilizamos el ciclo de Krebs, pero están muy equivocados porque el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico es la vía final de oxidación en común tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso quiere decir que la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos tienen un producto final que es el acetilcoenzimo A o algún intermedio de este ciclo. Eso quiere decir que todo lo que literalmente comemos en algún momento termina en el ciclo de Krebs. Además, ponte a pensar, somos seres dependientes de oxígeno y de carbono. Eso quiere decir que en algún momento toda la oxidación de nuestro oxígeno en algún momento va a depender también del ciclo de Krebs para la formación del NADH y el FADH2. Eso quiere decir que los compuestos necesarios para la producción del ATP en la cadena respiratoria dependen exclusivamente también del ciclo de Krebs. Así que con el mero hecho de respirar, con el mero hecho de existir, con el mero hecho de pensar, con el mero hecho de que estás viendo este vídeo de TikTok, con el mero hecho de que te estás suscribiendo a Cerebro Médico, ya estás gastando ATP, es decir, que estás utilizando el ciclo de Krebs. Así que el ciclo de Krebs es vital para todos los seres de carbono que dependen del oxígeno para poder respirar. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es vital para toda la forma viviente y el ciclo de Krebs es vital para que tú puedas seguir existiendo sin amor. La gente dice que no utilizamos el ciclo de Krebs, pero están muy equivocados porque el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico es la vía final de oxidación en común tanto para carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso quiere decir que la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos tienen un producto final que es el acetilcoenzimo A o algún intermedio de este ciclo. Eso quiere decir que todo lo que literalmente comemos en algún momento termina en el ciclo de Krebs. Además, ponte a pensar, somos seres dependientes de oxígeno y de carbono. Eso quiere decir que en algún momento toda la oxidación de nuestro oxígeno en algún momento va a depender también del ciclo de Krebs para la formación del NADH y el FADH2. Eso quiere decir que los compuestos necesarios para la producción del ATP en la cadena respiratoria dependen exclusivamente también del ciclo de Krebs. Así que con el mero hecho de respirar, con el mero hecho de existir, con el mero hecho de pensar, con el mero hecho de que estás viendo este vídeo de TikTok, con el mero hecho de que te estás suscribiendo a Cerebro Médico, ya estás gastando ATP, es decir, que estás utilizando el ciclo de Krebs. Así que el ciclo de Krebs es vital para todos los seres de carbono que dependen del oxígeno para poder respirar. Por lo tanto, el ciclo de Krebs es vital para toda la forma viviente y el ciclo de Krebs es vital para que tú puedas seguir existiendo sin amor.
¿Ya? Ese es algo explicativo sobre el ciclo de Krebs. ¿Ya? El de ribosoma también se lo voy a pasar. Complejo de Golgi. Esa es una de las principales características, ¿no? De la que tenía, ¿no? La mitocondria que estábamos hablando al principio, ¿no? Que dentro de sus características y funciones que tiene la mitocondria, dentro de su producción energética, su estructura, está su metabolismo, que participa en el ciclo de Krebs. Y habla mucho, ¿no? De que el Krebs trabaja con el ATP. Vimos que ya era el ATP y para qué nos sirve. Y ahora vimos que es el ciclo de Krebs y para qué nos sirve. ¿Qué hace en nuestro organismo? Ahora vamos a hablar sobre los lisosomas. ¿Ya? Los lisosomas. Los lisosomas también son orgánulos, como lo que hemos estado viendo, son orgánulos citoplasmáticos o citoplásmicos, como la mitocondria, como el ribosoma, como el complejo de Golgi. Los lisosomas también son un orgánulo citoplásmico. Los lisosomas son orgánulos celulares membranosos, ya, este es membranoso, tiene membrana, presente en animales que contienen enzimas hidrolíticas para la digestión intracelular de macromoléculas, reciclaje de orgánulos viejos, autofagia y defensa contra patógenos. Operan con un pH ácido y son fundamentales para la eliminación de residuos. Esa es su función de los lisosomas. Operan, dice que mediante un pH ácido, son fundamentales para la eliminación de residuos. Y nos dice también que es un orgánulo celular membranoso. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tiene membrana. Vemos en la imagen un lisosoma. Está, como ustedes ven, está cerca del aparato de Golgi. Y dice que el aparato de Golgi bota o crea lisosoma. Ya vimos que nos decía acá, en la anterior imagen, el aparato de Golgi es un orgánulo esencial de la célula eucariota compuesto por sáculos aplanados. Ya actúa como una oficina de correo y en la parte de acá nos dice que bota, ¿no? Lisosomas. Ya, ya vemos acá en el dibujo de abajo, en el izquierdo, que parte del aparato del complejo de Golgi salen lisosomas que nos ayudan a la eliminación de residuos. Vemos cómo está compuesto el lisosoma, que es una membrana, enzimas hidrolíticas, proteínas transportadoras. Otro grupo de orgánulos intracelular son menos densos que la mitocondria y que tienen aproximadamente su mismo tamaño,
constan de una estructura membranosa limitante que alberga diversas enzimas capaces de hidrolizar los constituyentes macromoleculares de la célula, proteínas, policáridos y ácidos nucleicos. Estos sacos sirven para secretar estas enzimas de la célula intacta y presumibles, evitan que digieran el contenido de la célula. La ruptura de la membrana del lisosoma liberan estas enzimas y explica la lisis de las moléculas muertas en el trance de parecer y la resolución de las células, como por ejemplo las de la cola de renacuajo durante la metamorfosis. Por ello se los denomina saco suicida. Vemos que los lisosomas nos sirven para la eliminación de lo que ya no nos sirve dentro de la célula, ¿no? Ese es el lisosoma, esa es su función. Vamos a ver un video para que entiendan bien sobre el lisosoma. Vemos aquí cómo está compuesto. Dice una membrana lisosomática y enzimas hidrolíticas. Eso está compuesto. A diferencia de otros, vemos que esto solamente tiene una sola membrana. No tiene membrana externa ni membrana interna. Ya dice que está compuesta por una sola membrana, enzimas hidrolíticas y proteínas. Eso es el lisosoma. Los lisosomas son los encargados de la limpieza celular y actúan como si fueran los basureros o centros de reciclaje o descomposición de materiales dañinos o viejos. Tienen enzimas digestivas superpotentes que descomponen bacterias, partes de la célula que ya no sirven. Sin ellos la célula se llenaría de desechos y son los verdaderos héroes del mantenimiento celular. ¿Te gustaría aprender más sobre biología y estar listo para la universidad? En CEFA te preparamos con todo. Inscríbete hoy y empieza tu camino al éxito. Si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos. Hola futuros biólogos, hoy les explico qué son los lisosomas. Los lisosomas son los encargados de la limpieza celular y actúan como si fueran los basureros o centros de reciclaje o descomposición de materiales dañinos o viejos. Tienen enzimas digestivas superpotentes que descomponen bacterias, partes de la célula que ya no sirven. Sin ellos la célula se llenaría de desechos y son los verdaderos héroes del mantenimiento celular. ¿Te gustaría aprender más sobre biología y estar listo? Ahí vimos en resumidas partes lo que es el lisosoma y su función del lisosoma. Voy a enviárselo a la cajita de comentarios. Ahí están los videos que hemos visto. Ya. Referente a lo que hemos avanzado el día de hoy sobre los orgánulos citoplásmicos que están dentro del citoplasma. Ya pueden estar dentro del citoplasma, o hay algunos que están como el ribosoma, que está, ¿no?, dentro también de los núcleos, puede estar dentro de las mitocondrias o suelto también
en el citoplasma, ¿no? Para dar una recopilación, hemos hablado sobre los orgánulos citoplásmicos, que son mitocondrias. Vimos su característica, vimos que era el ATP, vimos que era su ciclo de Krebs, vimos también el tema de la mitocondria, cómo está constituida, por membrana interna, por membrana externa, el espacio intermembranoso, crestas mitocondrianas y para qué sirven las crestas. Dice que son para el transporte de electrones, ¿no? Las crestas. La matriz, que es donde se encuentra el ADN heredado por la madre. Ya vimos también que el ADN mitocondriano fue heredado por la madre. Su función de la mitocondria, cuya función primordial es la liberación de energía, esa es su principal, digamos, ¿no? Denominada la central eléctrica de la célula, el ADN mitocondrial. ¿Para qué nos sirve? Vimos también sobre los ribosomas, cuál es su función, qué es lo que hacen y dónde se encuentran. Complejo de Golgi, cuál es su función también del complejo de Golgi, y está, como dice, en el citoplasma también ahí. Es como una oficina de correos, ya que se encarga de recepcionar, eh, procesar, empaquetar y distribuir las proteínas y lípidos. Dice, actúa como una oficina de correo celular, modificando moléculas provenientes del retículo endoplasmático para enviarla al lisosoma. ¿Qué era el lisosoma? Nos sirve como, operan como un pH ácido y son fundamentales para la eliminación de residuos. Ya esa es una, cómo está constituido el lisosoma. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos avanzado hasta ahora? ¿Tiene alguna duda tal vez de los videos, de los orgánulos citoplásmicos que hemos visto? Ya, perfecto. Vamos a avanzar hasta ahí el día de hoy. Y mañana vamos a ver la genética, leyes de Mendel, cariotipo y formación, ya para que lo vayan leyendo si desean, si que ya tienen el libro ahí o el texto, para que vayan leyendo, para que vayan viendo sobre qué vamos a hablar, si tienen alguna pregunta para que me la hagan saber y así podamos debatir entre todos y sacar nuestras conclusiones. Ya, si nadie tiene alguna pregunta, con eso sería todo, estimado Marco, conmigo. Hola, Marcos. Marcos. Hola, hola, Marco, ¿me escucha? Creo que no. Bueno, estimado estudiante, si nadie tiene una pregunta conmigo, hasta ahí nomás. Ya vimos que lo que hemos avanzado todo ahora, hasta este momento. Si nadie tiene una pregunta, quedamos ahí y si quieren pueden ir leyendo el tema de mañana para ir avanzando. Ya, conmigo sería hasta ahí y hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, gracias, que tengan buen día.
Hasta mañana, Licen.